igual que ustedes, aprendiendo y todos los días aprendemos. Pero sí hemos estado revisando, estudiando, tratando de juntar algún tipo de consejos y de acciones que podemos pedirle a los emprendedores y pymes, no solamente en Ecuador, sino en otros países de Latinoamérica, que vayan desarrollando, porque nosotros hemos sentido la presión acá en Loja y en el sur del país, porque todos hemos pasado o estamos pasando por este tema del confinamiento, ¿no? Y eso afecta fuertemente la economía de todos nuestros países. Yo quiero nada más plantear como antecedente a lo que vamos a conversar, lo que está sucediendo a nivel macroeconómico. Sé que el doctor Arias por ahí estuvo conversando con ustedes, mi querido amigo y gran maestro, y entonces algunas de estas cosas probablemente ustedes ya las tienen bien claras, pero no sería malo hacer un paréntesis pequeño sobre esos antecedentes. Y estamos, chicos, a puertas de una recesión. Todavía no estamos en recesión. Hay gente que dice, miren, ya está la recesión. Recuerden que teóricamente una recesión se da cuando tenemos 3 trimestres seguidos con un crecimiento negativo en la producción. Pues se espera que vayamos a tener eso porque en la mayoría de los países se calcula que este año 2020 va a haber una caída fuerte, ¿no? Estamos hablando de que a nivel mundial se espera una caída del 20% con respecto a lo proyectado, esto según el London School of Economics, y se cree que esta recesión que vendría eventualmente sería peor que las que surgió por la crisis inmobiliaria, ¿no? O sea, es un tema duro. Solamente aquí en Latinoamérica estamos hablando de que en promedio todos nuestros 20 y pico de países van a perder un 3 y pico por ciento, ¿no? En productividad. O sea, que si el año pasado produjimos 100, este año vamos a producir 97, ¿no? Y en el caso de Ecuador y México, que son los países más golpeados por esta situación, esa pérdida incluso va a ser del 6%, ¿no? O sea, nosotros estamos jalando la curva hacia arriba, el porcentaje hacia arriba, ¿verdad? Somos outliers en ese sentido, estamos en los extremos, ¿no? Pero para mal, ¿no? O sea, pues somos de los que más vamos a perder. Ecuador, por todo el problema que ustedes conocen, igual que México, de la crisis petrolera que hay en este momento. Recordemos que somos países que dependemos mucho del petróleo y entonces realmente aquí la situación está un poco complicada, ¿no? Además, vamos a tener un problema fuerte de desempleo. Tengo algunos datos de referencia de Colombia, por ejemplo, que se habla de que va a haber un problema, una caída fuerte de un 20% en temas de desempleo, igual que en Estados Unidos, que se habla de 30% cuando estuvimos hasta hace poco en los niveles más favorables en cuanto a empleo que la economía americana había vivido en los últimos 30 o 40 años, ¿no? Ahorita estamos regresando, vamos a regresar a situaciones que se vieron en la Gran Depresión de los años 30 del siglo pasado. Esto según la Fed y algunas fuentes de Colombia, ¿no? En general, ya nuestras economías están muy endeudadas, pero ahorita, ¿qué va a tocar? Más deuda, ¿no? O sea, vamos a tener mucho más endeudamiento. Miren que de acuerdo a algunas fuentes oficiales, por ejemplo, el Fondo Monetario, la deuda del mundo representa 225% del Producto Interno Bruto Mundial, ¿no? Y en este momento no tenemos ahorros. Un país como Ecuador, que es en el que estoy viviendo ahorita, obviamente sería muy afortunado si tuviera colchón financiero, pero no lo tiene. Entonces vamos a tener que recurrir a más deuda, ¿no? Y esto es complicado, esto complica más el panorama. Adicionalmente, quiero mencionarles un tema que va a ser muy importante para lo que vamos a conversar. A raíz de todo esto que se plantea, ¿qué es lo primero que le pasa a la gente? Tiene miedo. La gente está en pánico. Y aunque el pánico se manifestó muy fuerte al principio y ahorita bajó, ese pánico está latente. ¿Y cómo es que va a afectar ese pánico? Pues los negocios en general y los emprendimientos, pues en los hábitos de consumo. La gente básicamente no va
a consumir igual que como consumía antes. Y ustedes saben que en una sociedad capitalista como la que vivimos, pues el consumo es muy importante. Si no hay consumo, entonces básicamente se va a paralizar la producción y van a bajar los precios. Y creo que en alguna oportunidad en clase allá en Zamorano hablábamos mucho de lo terrible que son las deflaciones. Las inflaciones son malísimas, óigame, pero una deflación es mucho peor, porque básicamente los precios bajan tanto que se desincentiva la producción. Y ustedes lo acaban de ver hace poquito, claro, eso fue un tema, digamos que muy circunstancial, pero vieron el tema de lo que pasó con el petróleo, ¿no? Que llegó incluso a valer menos $37 en algún momento. Es decir, que alguien que tenía un barril de petróleo, si quería venderlo, tenía que entregar el barril y además entregarle $37 al que lo compraba, ¿no? Como una especie de premio o incentivo para que se lo llevara, ¿no? Porque recuerden, no había, el tema ahí era que no había espacio para almacenar el petróleo y entonces esto creaba toda esta distorsión. Entonces, esto nos enfrenta a un reto enorme y un poco la pregunta es cómo lo podemos enfrentar. Entonces yo he tratado de presentar aquí, en estos minutos que voy a tener, dos cosas. Por un lado, algo que tiene que ver con el emprendedor y empresario de pyme por sí mismo, per se. Y por el otro lado, una serie de aspectos que tienen que ver básicamente con el diario quehacer. Porque en este momento tenemos una situación de algo así como cuando, a ver, cuando tú te cortas y te cortas profundamente y empiezas a sangrar. Entonces, si tú no haces algo para parar esa hemorragia, pues entonces te vas a morir desangrado, ¿no? Entonces, en este momento la idea es ver cómo paramos la hemorragia y luego tratar de ver cómo podemos ir un poco más adelante. Muy bien, entonces, ¿dónde quiero ir un poco con esto? El mindset emprendedor es un concepto que nosotros hemos venido desarrollando acá desde Prendo y desde el ecosistema de innovación y emprendimiento de la UTPL ya desde hace bastante tiempo. Y no lo inventamos nosotros, lo estamos adoptando de Babson College, que es la universidad número 1 en enseñanza de emprendimiento, que está en Boston, Massachusetts, y que es parte, o mejor dicho, UTPL es parte del Babson Collaborative, que es una especie de club, ¿no? Somos la única universidad en Ecuador que está afiliada a Babson Collaborative. Entonces, allí han estado trabajando mucho cómo poder desarrollar el mindset emprendedor y cae justo para las épocas de crisis. Les estoy enseñando ahorita este cuadro, perdonen que está en inglés, tenemos que trabajar un poco en la traducción de estas cosas, pero ahí vamos a ir conversándolo un poquito, ¿no? Pero básicamente hay un señor que se llama Daniel Eisenberg, no tiene nada que ver con Breaking Bad, ¿verdad? Para los que son fanáticos de las series de Netflix, pero Eisenberg es un gran estudioso del tema de emprendimiento. De hecho, ha trabajado en Colombia muy de cerca, por aquí, por Ecuador, estuvo en algún tiempo. Y ahorita que estamos con todo este tema de la pandemia, desarrolló esta figura porque dice que alrededor de la crisis que se está generando con esta pandemia, tienen que surgir desde el punto de vista de la condición que tenemos de distanciamiento, de paro de la economía, tienen que surgir una serie de situaciones que trabajen ese mindset emprendedor, esa configuración mental, que te pongan a vos en una dimensión distinta. Muchos han dicho, no podemos seguir en lo que estábamos haciendo antes, tenemos que cambiar. Bueno, este cuadro es un poco para reflejar eso. Y entonces, básicamente, lo que él habla es que tenemos que tomar en cuenta que primero estamos en esta situación de separación, de distanciamiento o de incluso aislamiento total, que aunque se vaya haciendo un poquito menos rigurosa en los próximos meses, siempre va a existir. Incluso hay gente que habla, y ustedes lo habrán escuchado, de que probablemente vamos a tener periodos en donde está un poquito relajado el tema y después otra vez nos vuelven a encuevar, ¿verdad? Vamos a estar en ese tema. Pero además,
otra de las cosas que está surgiendo muy fuerte dentro de ese mindset es el tema de la resiliencia, ¿no? La resiliencia flexible, de que tú te puedas adaptar y ajustar a los cambios que se están dando. Otra cosa importante es el tema de que hay más conocimiento distribuido entre todos, es decir, esto que estamos haciendo ahorita es parte de lo que está generando un cambio en el mindset. Ahorita la Asociación de Graduados está compartiendo una serie de webinars y no solamente lo está haciendo la Asociación de Graduados. Ustedes vayan por cualquier parte y van a ver que todo el mundo está ofreciendo webinars gratuitos. ¿Qué se está haciendo? Se está haciendo una distribución del conocimiento, que tal vez en algún momento estaba muy encapsulado. Ahorita se está abriendo y eso es una oportunidad enorme porque tenemos la facilidad de conocer cosas que tal vez antes eran más difíciles para nosotros, ¿no? El otro tema muy importante que está impulsando mucho este mindset emprendedor es que ahora, como tenemos este tema del distanciamiento, las cosas se van a centrar más en la casa, ¿no? O sea, yo sé que es muy bonito caminar por los pasillos de un mall, sobre todo en ciertas épocas del año. Pero chicos y chicas, eso probablemente va a pasar mucho tiempo, y cuando digo mucho es mucho, para que lo volvamos a ver. Entonces, todo va a estar muy centrado en lo que yo como consumidor puedo hacer desde mi casa, y eso también tiene que generar algún tipo de cosas. Entonces, el compañero Eisenberg genera a partir de ahí una serie de oportunidades que él llama oportunidades robustas, que tienen que ver con un montón de aspectos que yo creo que es importante que nosotros revisemos, porque todas esas oportunidades robustas son, en el fondo, oportunidades de negocio, ¿no? Son oportunidades de negocio. Y esas oportunidades de negocio, quiero compartir este otro cuadro que está aquí, también está en inglés, mis disculpas. Quiero compartir esto porque esto se amarra mucho con lo que Eisenberg dice. Esto lo sacamos de una universidad en Egipto, hace poquito lo acaban de sacar. Esto es un estudio que lo hicieron allá, que obviamente tiene mucho que ver con la realidad en Egipto, pero que se transfiere mucho a la realidad de todo el mundo, porque esta crisis es global y esta crisis, al ser global, hace que todos tengamos síntomas muy parecidos. Y entonces, obviamente, van a haber potenciales perdedores y potenciales ganadores. Miren que este cuadro está dividido en esas dos partes. Dentro del grupo de potenciales perdedores hay varios, ahí ustedes pueden ver algunos de los que obviamente ya para nosotros es muy evidente, el tema de turismo, que es uno de los que están teniendo mucho problema ahorita, el tema de la manufactura de los no esenciales, que ahorita vamos a hablar de qué sí es esencial, y varios otros. Pero también miren que hay potenciales ganadores. Dentro de los potenciales ganadores, y ahí quiero detenerme un poquito, por ejemplo, el tema de la agricultura. El tema de la agricultura es un potencial ganador porque estamos hablando de que son bienes básicos que se necesitan para una serie de cosas. Dentro de ellas, el tema de el procesamiento de alimentos y el retail, que es este otro cuadro que ustedes ven por acá. Entonces, miren, yo de hecho les tengo algunos datos. Es interesante. Nosotros estamos en crisis prácticamente desde enero, ¿no? O sea, desde enero empezó a haber este tema del coronavirus, pero fuertemente fue que pasó. Yo me acuerdo que a nosotros nos metieron al resguardo prácticamente a mediados de marzo, ¿no? ¿Ustedes creen o podrían creer que eso que sucedió a mediados de marzo en agricultura más bien ha generado un efecto positivo? Y quiero mencionar, por ejemplo, un dato que lo saqué en estos días para esta reunión. Tengo un dato de acá de Ecuador, de que para el primer trimestre, que todo el mundo pensaba que iban a salir números negativos, para el primer trimestre en la industria bananera hubo un crecimiento en exportaciones del 9.92, prácticamente un 10%. Creció un 10% el rubro de exportaciones de banano en ese primer trimestre. Solo por mencionar un dato que está muy a la mano, pero probablemente vamos a ver que en otros aspectos de la agricultura también ha habido un incremento importante y valioso. Y tiene que seguir en esa tendencia,
Por eso es que hay una preocupación dentro de estos negocios, por ejemplo, el tema de procesamiento de alimentos, hay una preocupación en Estados Unidos, por eso hay tanta presión de ciertos sectores, porque se reaperture la economía. Estaba también viendo una noticia de que esta gente de Tyson Foods, si conocen Tyson Foods, es uno de los manufactureros de alimentos más grandes de los Estados Unidos, estaba haciendo presión fuerte en el gobierno para que las plantas pudieran retomar lo más pronto posible su normalidad. Porque no es que no están trabajando, pero están trabajando con turnos más distanciados, están trabajando con una serie de restricciones, y eso hace que muchos millones de libras no se estén produciendo, ¿no? Y eso genera un gran problema, porque la cadena de suministro se está rompiendo. Y si se rompe la cadena de suministro, pues mira, podemos estar produciendo en el campo las cosas, pero no se están procesando, y eso va a generar desabastecimiento eventualmente. Entonces, esto es uno de los sectores que más gana en cuanto a que va a ser o está en este momento siendo privilegiado. Bueno, ¿saben cuánto vale un saco de café ahorita? Bueno, la última cotización hoy estaba, hoy 20, ¿qué estamos? 28. Hoy estaba, si no me equivoco, en 100, bueno, abrió el mercado en 107,60, ¿no? O sea, no se ha caído el precio del café, se ha sostenido, incluso en algún momento estuvo hasta 120, llegó, ¿no? O sea, se están valorizando las materias primas de esta naturaleza, de la naturaleza agrícola. Y otros negocios importantes, obviamente el e-commerce, todo lo que tiene que ver con tecnologías de información y comunicación, cuidado personal y de la salud, y todo lo que es los medical supplies y services, o sea, todo lo que es insumos médicos y servicios médicos, ¿no? Todo eso son sectores ganadores. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos pensar? Asumir que a partir de aquí debemos ajustar nuestra oferta de valor. ¿A qué me refiero con esto? Primer paso, y aquí ya voy al tema de los conceptos que tienen que ver con parar la hemorragia. O sea, usted puede, sin necesidad de decir, ya perdí mi negocio, tratar de buscar la forma en que su oferta de valor anterior se alinee a estas nuevas oportunidades, a estas oportunidades robustas que están surgiendo según el cuadro de Eisenberg, dentro de estos sectores que son potenciales ganadores, según lo que manifiesta la gente en Egipto, ¿no? O sea, esto es lo que necesitamos hacer, cambiar nuestra oferta de valor, tratar de alinearla. O sea, cuando digo cambiar la oferta de valor, no quiero que me malinterpreten. Insisto, no es que usted cierre su negocio y diga, bueno, le voy a poner un candado a esto porque yo estoy vendiendo cosas que tienen que, o sea, por ejemplo, yo vendo electrodomésticos o yo estoy en un negocio de esa naturaleza. Bueno, no significa que tienes que cerrar, pero puedes tratar de ver cómo de alguna manera puedes lograr alinear tu oferta de valor para que ofrezcas, por ejemplo, un catálogo en línea y no necesites que y establezcas un servicio de delivery para que la gente no tenga que llegar a tu local a comprar las cosas. A eso es a lo que me estoy tratando de referir. Bueno, y esta es la parte más difícil. Lo que voy a comentar ahorita a continuación más bien es sencillo, pero quiero ir avanzando en eso en honor al tiempo. La primera cosa, aparte de lo de la alineación de la oferta de valor, que digo yo que es importante para parar la hemorragia, es el tema del presupuesto financiero. Yo hablaba mucho en Zamorano del tema del presupuesto financiero. Recuerden, la gente siempre se me confundía y decía que si es que estaba hablando del estado de resultados o si es que estaba hablando de un flujo de caja. Ni una cosa ni la otra, ¿verdad? Recuerden, un estado de resultados te dice si ganaste o perdiste contablemente en un periodo que ya pasó, que ya terminó. Un flujo de caja te dice si una inversión que vas a hacer hoy va a ser rentable con base en qué? En los flujos futuros que esa inversión genere, ¿no? Y los traes a valor presente y determinas si es rentable o no esa inversión.
Pero ¿qué es entonces un presupuesto financiero? Un presupuesto financiero lo que me permite a mí es confrontar ingresos líquidos y gastos líquidos que voy a tener en un periodo futuro, ¿no? Para saber en qué momentos yo voy a tener déficit o superávit, ¿no? Obviamente en este momento lo más seguro es que la mayoría de los emprendedores en sus primeras etapas o de las pymes que ya tienen un poquito más de años y que están un poquito más consolidadas, pero que tienen un tamaño pequeño o mediano, es lo que más va a suceder es que tengan superávit, ¿no? Perdón, déficit. Me refiero a que es probable que estén en rojo. ¿No? ¿Por qué? Porque hay un bajonazo en ventas, porque igual hay gastos que hay que seguir pagando, porque el banco no te da chance de que tú digas, mire, estamos en medio de la pandemia, esto, lo otro, o el dueño del local que tú alquilas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta esta situación particular, ¿no? De que tenemos este problemita de la situación de déficit. Bueno, pues cuando hay déficit, no es para que tú agarres una soga y te la pongas en el cuello y te cuelgues en el primer árbol que encuentres. La idea es tratar de ver cómo remas en ese mar tan hostil. ¿Cómo puedes hacer? Y hay varias formas, y vamos a hablar de esto, pero sí es importante que tú sepas de qué tamaño es tu déficit, ¿no? Y el presupuesto financiero te va a ayudar de qué manera vas a poder hacer esto, porque miren, si usted no sabe qué tamaño es el animal que lo está persiguiendo, pues usted no sabe si vale la pena correr muy rápido o mejor descansar un ratico porque viene y lo que te persigue es un chihuahua y no te va a pasar mayor cosa, ¿verdad? Pero si es un oso, pues obviamente corre, ¿verdad? Apúrate. Pues necesitas saber de qué tamaño es el animal en este caso, ¿verdad? Ahora, para hacer este presupuesto, usualmente hemos hablado de que se hace por mes, pero dadas las circunstancias y aunque signifique un montón de trabajo, necesitamos tratar de hacerlo aunque sea semanalmente. ¿Por qué? Porque realmente las cosas ahorita cambian de un día para otro de una manera impresionante. O sea, yo he hablado con varios emprendimientos que se están acelerando en nuestro modelo y la verdad es que es sorprendente cómo de un día para otro cambia el panorama sin que nadie avise para nada, ¿verdad? Y obviamente hay que tener ciertas prioridades. Una de las cosas que yo recomiendo mucho en esta situación es olvídate de hacer inversiones. Así como la familia en este momento está olvidándose de comprar un televisor nuevo, porque mejor si el televisor viejo está con unas rayitas, pues ni modo, o sea, seguir viendo el televisor viejo con las rayitas. Pues igual que lo hace una familia, una empresa en este momento debe decir, bueno, si necesito cambiar una máquina, pues tengo que aguantarme un poco más y tratar de ver cómo hago para refaccionar, ¿no? Porque activos duros o intangibles, que son inversiones, no pueden en este momento hacerse esas inversiones porque es demasiada crítica la situación. O sea, no hay plata, ¿no? A menos que tengas alguna opción especial, pero en la generalidad no hay plata, ¿no? Hay que reducir los gastos, además, operativos de manera inteligente, pero de una manera inteligente. Miren, ahorita estaba leyendo un informe de Harvard Business School que hablaba un poco sobre cómo enfrentar desde el punto de vista de los negocios todo este tema del COVID. Obviamente se dedica mucho a hablar de las corporaciones, ¿verdad? Que no es el caso que nos acomete a nosotros, pero hay algunos consejos interesantes. Entonces, dice que muchas empresas han estado pensando, reducir gastos operativos, despedir gente, ¿verdad? Hay que despedir gente. Bueno, probablemente en algunos casos no quede de otra, pero hablan en el estudio de que es muy interesante que muchas empresas están tratando de ver cómo no despiden a la gente, sino que le ponen a hacer otras cosas que igual agreguen valor. Entonces, por ejemplo, en muchos restaurantes, eso se ve en Estados Unidos ahorita, gente que estaba, digamos, de mesero, obviamente ya no tiene un trabajo porque está de mesero, ojo, está de mesero. Entonces, ¿qué es lo que le están haciendo los jefes? Decirle, bueno, ya tú no vas a ser mesero, no te voy a despedir,
pero entonces tú te vas a encargar de hacer entregas a domicilio, ¿no? Entonces, trae tu bicicleta o trae tu moto, no sé, lo que sea, y entonces te vas a ir a hacer los deliveries, obviamente dentro de las restricciones que se establece. Entonces, eso es un poco lo que se está o se debería estar haciendo en este momento cuando hablamos de reducir los gastos de manera inteligente. Otra cosa importante, la ley del 50-30-20, yo lo pongo como una referencia, es una ley empírica que dice que en un negocio, de cada dólar que tú estás generando en ingresos, 50 centavos deberías dejarlo para cubrir las cosas que son esenciales, 30 centavos deberías usarlos para cubrir algunos otros gastos que no son tan esenciales, pero que eventualmente pueden agregar valor a tu propuesta, y 20 centavos deberías ahorrarlos, ¿verdad? Eso es la ley típica, ¿no? La ley del 50-30-20. Hoy por hoy, chicos, obviamente esto es muy complicado hacerlo, ¿verdad? Prácticamente que nosotros deberíamos decir que de cada dólar que se está obteniendo en ventas, debemos dedicarlo a cubrir lo esencial, no debemos cubrir gastos que no sean realmente esenciales, y obviamente deberíamos estar tratando de buscar que siempre haya un tipo de ahorro, un colchoncito, porque no sabemos qué es lo que va a pasar mañana, ¿verdad? Así que es un poco para que lo vean. Otra cosa importante es el tema de las cuentas por pagar y las cuentas por cobrar. El tema de la renegociación. O sea, si el problema que hay ahorita tiene que ver mucho con liquidez, ¿no? Y si hay muchas empresas, por ejemplo, había un estudio que había hecho la Universidad de las Américas aquí en Ecuador hace poquito, que revelaba que el 50% de las empresas que califican como pymes y algunas grandes corporaciones también, tenían, no, bueno, no, en realidad, bueno, más que todo eran pymes, tenían plata para 37 días de operación, ¿no? Y que había un grupito más, un 25% adicional, que tenía plata para 70 y pico de días de operación. Y solamente un 25% tenía plata suficiente para operar, digamos, en condiciones de cierre, ¿verdad? En condiciones en donde no te dejan operar y no puedes realizar tu negocio de manera normal, ¿no? Entonces, realmente era muy complicado el tema de liquidez. Entonces, una de las cosas que puede ayudarte mucho a mejorar la liquidez es cómo manejas tú las cuentas por cobrar y las cuentas por pagar, ¿no? O sea, lo que debes y lo que te deben, ¿no? Entonces, obviamente, nosotros lo primero que tenemos que hacer es tratar de ver cómo hacemos para recuperar cuentas por cobrar lo más pronto posible y tratar de negociar los pagos con nuestros proveedores en el mayor plazo posible. Obviamente ustedes me van a decir, pero óigame, pero entonces alguien siempre va a salir perdiendo, por supuesto, pero se trata de negociar las mejores condiciones para las dos partes, ¿no? Tanto para al que le debemos plata como para el que nos debe plata a nosotros, ¿no? Así que al final hay que tratar de buscar cómo negociamos ese tipo de cosas. Y entonces hay formas de hacer que esta negociación ocurra de manera exitosa. Es decir, hay incentivos que se pueden ofrecer. Nosotros hablábamos mucho en Zamorano, algunos de mis alumnos se acordarán que hablábamos mucho, por ejemplo, de los descuentos por pronto pago. Nosotros podemos ofrecerle descuentos por pronto pago a nuestros clientes para que nos paguen más rápido lo que no nos pagan de contado. O podríamos eventualmente negociar con nuestros proveedores que ese tipo de instrumento también para que, como les diga, sea un beneficio mutuo, de un ganar-ganar, ¿no? Hay un montón de temas de descuentos, de promociones que también se pueden dar y que de alguna manera agilizan o incentivan el tema de una mayor rapidez en la recuperación de las cuentas por cobrar y una dilatación en el pago de las cuentas por pagar. Otra de las cosas que también mencionamos en algún momento en clases y que hoy por hoy es muy preeminente es el tema del factoreo, el factoring, ¿no? Que aquí en Ecuador se da, en varios países de Centroamérica se da, sé que hay varios lugares donde se puede hacer
esto del tema de factoreo. Las instituciones financieras están abiertas a esto y se puede acercar uno con sus cuentas por cobrar. Obviamente va a tener un descuento, pero por lo menos va a tener plata, ¿no? Y eso es lo que ayuda para seguir operando, digamos, de una manera adecuada. El análisis de antigüedad de saldos es otra de las cosas que podríamos hacer para también determinar otra vez de qué tamaño es el animal. Es decir, saber quién nos debe unas cuentas desde hace mucho tiempo y qué monto de cuenta es lo que nos debe para tratar de entrar prioritariamente a negociar esos casos antes de gastar pólvora en sopilotes, ¿no? Y otra cosa importante, la creación de pools de compra. Esto sobre todo cuando vamos a los proveedores. Hoy más que nunca, el tema de asociarse con otros miembros del mismo sector industrial al que pertenecemos es importante. Es decir, no sigamos viendo a esta gente como nuestro competidor. No sé si en algún momento se acordarán, hablamos del concepto de competencia, no competencia, sino competencia, es decir, colaborar de manera cooperativa con aquellos que están peleando, igual que nosotros, por un pedazo del market share, por un pedazo del pastel del mercado, ¿no? Y creo que en este momento es algo muy apropiado. O sea, si somos varios que estamos en un sector industrial que estamos llevando los mismos problemas, estamos recibiendo los mismos azotes, pues juntémonos y tratemos de ser fuertes, porque tal vez individualmente no vamos a lograr mayor cosa, pero si nos juntamos, logramos unas mejores condiciones en general. Y otra cosa importante para el tema del paro de la hemorragia es el tema de las promociones a bajo costo. O sea, hoy por hoy, bueno, incluso antes de la pandemia, todo el mundo hablaba del marketing digital. Y yo creo mucho en el marketing digital, pero inteligente, ¿no? Entonces, debemos tratar de buscar cómo lograr impulsar nuestras ventas sin que esto cueste mucha plata. Y entonces, opciones digitales que están a la mano podrían ser muy favorables, ¿no? O sea, debemos hacerlo de manera creativa y a bajo costo y que esto nos permita alcanzar a la mayor cantidad de clientes posibles, ¿no? Entonces, algunos instrumentos que podemos utilizar, bueno, hoy por hoy esto se está usando mucho lo que los gringos llaman el cross promotion, que no es otra cosa más que el boca a boca, o sea, que la gente empiece a hablar de tu negocio, pero porque te lo comentó un pariente o un amigo. Hoy eso hay que impulsarlo con mayor fuerza y ahí tiene que ver mucho la oferta de valor que les estaba mencionando, el uso de las redes sociales que no tengan que implicar un alto costo. Miren, pautar en redes sociales es algo que se hace, pero que cuesta plata, ¿no? Y obviamente, si usted quiere tener una gran repercusión en Facebook, en Twitter, en WhatsApp, en LinkedIn, pues tiene que pautar, tiene que invertir más dinero, ¿no? Y hay instituciones que invierten miles de dólares al mes en hacer pauta en redes sociales. Bueno, pues ahorita estamos diciendo que la liquidez no da para eso, la Virgen no está para tafetanes, entonces hay que ver cómo podemos utilizar redes sociales, pero a un bajo costo. Y todas esas redes tienen opciones para que usted pueda postear, en algunos casos, poniendo una ridiculez de plata, ¿verdad? Entonces, esas son opciones que debemos estar explorando. Una de las cosas interesantes que a mí me parece que podríamos empezar a hacer y que ya muchos emprendedores y pymes lo están haciendo es, para promocionar su negocio, establecer blogs. Hacer un blog no cuesta nada, pero ¿qué es lo que se ocupa para hacer un buen blog? Bueno, saber escribir, chicos. Entonces, hay que aprender a escribir bien. ¿Para qué? Para tratar de vender tu idea a través de blogs o puede ser revistas digitales o similares, donde yo pueda estar publicando bondades y cosas de mi negocio para que se pueda extender el conocimiento del mismo, pero con un contenido valioso y pertinente y que atraiga a la gente, que tenga lo que llaman los gringos el hook, el gancho, ¿verdad? Promociones con obsequios o degustaciones, que eso también se puede hacer, siempre ha sido algo posible, pero ante todo, lo importante es que ese medio
que estemos usando para tratar de promover nuestra oferta de valor sea efectiva, ¿no? Es decir, tiene que hacer una transmisión efectiva. No podemos gastar pólvora en sopilotes, insisto, ¿verdad? No podemos estar haciendo un gasto de dinero para algo que no funciona, ¿no? Para algo que no tiene mayor sentido ni pies ni cabeza. Muy bien, y una última cosa que quiero mencionar para ya pasar a las preguntas que probablemente algunos de los compañeros tengan, es, ahorita en este momento hay un montón de propuestas para crear incentivos emergentes para el sector productivo en nuestros diferentes países. Y eso es algo que nosotros tenemos que aprovechar. O sea, si usted es un emprendedor en sus primeras etapas o una pyme y sabe que existen este tipo de potenciales figuras que le pueden apoyar a usted ya con la figura que sea, ya sea a través de un crédito a muy bajo tasas de interés y largos plazos y sin mayores garantías reales, o ya sea a través de algún tipo de otorgamiento de capital semilla reembolsable o no reembolsable, o ya sea a través de un montón de cosas, usted debería estar apuntando a ver cómo toca esas puertas. Algunas cosas que yo he sabido, por ejemplo, en Perú sé que ahorita el gobierno está proponiendo la creación y creo que ya incluso tiene el dinero porque Perú tiene entre todo el panorama de endeudamiento y de complicación que tiene Latinoamérica, Perú es una de las economías que está, digamos, con un poquito de ventaja, ¿verdad? Y sé que tenían sin mayor dificultad la posibilidad de abrir un fondo de 12 billones de dólares para reactivar la economía del país. Ecuador, con todo y que estamos muy mal, que estamos en una situación complicadísima, pero muy complicadísima, ya se estaban haciendo algunas gestiones y se estaba viendo de dónde se podía raspar en la olla para crear un fondito de 3.5 billones. No son los 12 billones de Perú, pero algo es algo. Incluso esos 3.5 billones, parte de lo que va a alimentar ese fondo, es una contribución que todos los asalariados, incluyendo este presente, ¿verdad? Tienen que dar de su salario, o sea, todos vamos a dar una contribución. Todavía en la Asamblea Legislativa, en el Congreso de la República, se está discutiendo la tabla de cómo va a ser eso, ¿verdad? Porque el Ejecutivo hizo una propuesta, pero los diputados están tratando de ver cómo ajustan eso, pero a todos nos va a tocar poner un poquito de plata y eso va a alimentar ese fondo y ese fondo es para reactivar la parte productiva, para que los sectores empresariales, los pymes, los emprendedores emergentes puedan tener ese tipo de apoyo. En Costa Rica, por ejemplo, una cosa que quiero mencionarles es que como los precios del petróleo han caído monstruosamente, Costa Rica tiene un sistema de fórmula que hace que el precio baje cuando la cotización internacional baja. Pues entonces se estableció como un mecanismo congelar los precios del combustible para los usuarios y esa plata adicional que más o menos estaba pensando que se generaba en un periodo de tiempo X unos 50 millones de dólares, podía eventualmente ayudar a todo este tema de compensación al sector productivo, ¿no? Y es algunas de las cosas que yo tengo ahorita en el radar y que quería compartir con ustedes. Si en tu país están ese tipo de iniciativas, ponte detrás de eso. Pero no te quedes de brazos cruzados esperando a que el gobierno llegue y te toque la puerta. No, tú anda y tócale la puerta y pide ese tipo de apoyos y soportes, porque es cierto, no tenemos que esperar que el gobierno o las iniciativas de los fondos multilaterales nos solucionen los problemas. Si pueden ayudarnos, magnífico. Tenemos nosotros que llevar la iniciativa, pero aprovechemos también lo que está ahí a la mano porque sí va a hacer falta. Miren, estamos, como les digo, a puertas de iniciar un viacrucis que no tiene 14 estaciones, tiene como 52, ¿verdad? O sea, son muchas estaciones, es mucho suplicio lo que se va a vivir a partir de ahora. Entonces, es necesario tocar estas puertas para tratar de ver cómo salimos adelante. Mientras más sumemos, es mucho mejor para todos nosotros. Bueno, chicos, eso es un poco lo que les tenía preparado para este conversatorio
y entonces estoy siendo bien portadito porque ya son justo las 5:45, me dijeron 45 minutos, y entonces tendríamos ahí un espacio, si no me equivoco, Rodrigo, ¿verdad? Para escuchar Chicos, preguntas. me van a hacer silencio, ya tengo que hablar. Es correcto, profesor, y muchísimas gracias por esta maravillosa intervención. Mucho Muchos gusto. recuerdos vinieron a mi mente escuchándolo nuevamente, así que voy a dejar en el uso de la palabra a Ricardo Morave, que está en Bolivia, para que nos vaya ayudando con la ronda de preguntas, por favor. Gracias, profe. Qué Con poderosa gusto. la presentación. Ya, gracias. Muchas gracias. Listo, Ricardo. Gracias, Rodrigo. Gracias, profesor Marcos Vega. Una exposición muy buena, nos ha regalado análisis, nuevas ideas, también algunos tips claves, ¿no? Trucos que tiene que tener el emprendedor. Hoy día hemos tenido 115 participantes por esta línea y también otra buena cantidad que están en YouTube. Y agradecer, ¿no?, a todos los participantes y como también una parte para aprovechar la experiencia del profesor. Tenemos algunas preguntas que se las voy a ir pasando en orden de llegada. Hemos agrupado algunas. La primera es la siguiente. Cuando un emprendedor inicia un negocio, tiende a fracasar en el primer y cuarto año. Se financian con capital propio, con ahorros, con proveedores, ayudas de familiares, entre otros. De acuerdo a su experiencia, profesor, ¿cuál debería ser la estrategia para un emprendedor que haya sido afectado por esta pandemia justo en esta etapa inicial que algunos llaman el Valle de la Muerte? Sí, bueno, sí, el Valle de la Muerte generalmente se extiende a los 2 primeros años de la vida del emprendimiento. Por eso te digo que un emprendimiento en etapas tempranas pues, probablemente va en ese periodo, entre 1 y 2 años, ¿no? Ahora, si usted es un emprendedor en etapa temprana y está justamente viviendo esa etapa temprana en medio de esta pandemia y en medio de lo que viene a continuación, pues realmente todo lo que hemos estado hablando y conversando es muy útil para usted. Pero yo quiero recomendar una cosa muy importante, porque el tema de ser emprendedor no es un tema tan, ¿cómo le explicaría? No es tan fácil en el sentido, y no quiero usar una frase cliché, o sea, les voy a explicar a qué quiero llegar con esto. Generalmente, en la escuela tradicional de negocios, en donde la mayoría de nosotros nos hemos formado, nos han enseñado que debemos ver un negocio como un proceso y que ese proceso, como cualquier otro, tiene unos inputs y después de pasar por diferentes etapas, obtiene unos outputs, ¿no? Unos resultados finales, ¿no? Y que ese proceso va a ser mucho más efectivo si echamos mano a una cosa que se llama planificación. Entonces, generalmente cuando uno empieza como emprendimiento, busca planificar las cosas, ¿se acuerdan? El famoso plan de negocios, el business plan, y que mientras más grueso fuera el plan de negocios, mucho mejor, porque eso te ayudaba a planificarlo todo y a tenerlo todo previsto. Porque lo que se buscaba a través de esa filosofía o ese enfoque es una predicción del futuro. Queremos predecir el futuro. Lo que pasa en una situación como la que, bueno, usualmente pasa eso, pero ahorita con el tema de la pandemia y la crisis económica que se deriva de ella, esto se ha magnificado. ¿Qué es lo que pasa ahorita? No podemos hacer una planificación para predecir un futuro porque estamos viviendo en una situación de incertidumbre. Si ustedes se acuerdan de las clases de estadística que en algún momento el doctor Arias les habrá dado, o alguno de los otros profesores de estadística muy reconocidos que han pasado ahí por Zamorano, se acordarán que existen dos cosas, el riesgo y la incertidumbre. En el riesgo, que es donde nos han enseñado a planificar para predecir, tenemos conocimiento de la probabilidad de que un evento ocurra. Pero ¿qué pasa en la incertidumbre? No tenemos ningún conocimiento de una probabilidad de ocurrencia de un evento. No lo sabemos. Sencillamente no lo sabemos, ¿no? O sea, a lo sumo estamos mirando
a través de un vidrio o un espejo empañado, donde tal vez por ahí, a puras cachas, podemos distinguir nuestra silueta, pero no lo podemos hacer con precisión. Entonces, bajo esta situación, mi recomendación es que evolucionemos del proceso al método. El emprendimiento en el día a día se debe visualizar como un método, un método que en vez de ayudarnos a predecir, nos ayude más bien a crear el futuro. En vez de pensar en cuál sería la probabilidad de que esto ocurra, hombre, hagamos que eso ocurra. Y la única manera en tiempos de incertidumbre de hacer que algo ocurra es actuar. Actuar, muchachos. O sea, pellizcarse. Somos personas activas. Pero en este sentido debemos ser más que eso, debemos ser proactivos y debemos impulsarnos nosotros mismos a actuar. Entonces deja de pensar mucho, si estás en este momento en ese valle de la muerte y estás asustado por todo lo que está sucediendo, deja de pensarlo mucho, actúa. Actúa, sabes, estás recibiendo información. Hace un rato dijimos, de acuerdo a lo que Heisenberg comentaba, que ahorita hay una distribución del conocimiento impresionante. Entonces aprovechemos eso. O sea, no hay ningún secreto, no hay ningún secreto. Lo que hay que hacer es actuar con base en esas recomendaciones, en esos consejos de gente muy ilustrada, de gente que está viendo esto desde una perspectiva global. Esa sería mi recomendación para el querido amigo. Gracias, profesor. La siguiente pregunta indica, profesor, para los propietarios de emprendimientos, ¿qué temáticas, herramientas de valor agregado pueden desarrollar durante estos días de pandemia y cuarentena para que cuando esta pase estén preparados y puedan entrar de lleno a sus negocios y recuperarse de una forma más rápida? Sí, bueno, la oferta de valor, como lo mencionábamos dentro de la presentación, es justamente la clave para entrar a un mercado. Yo quiero que ustedes se acuerden del cuadrito que les enseñé sobre los egipcios, ¿no? De cómo ellos lo visualizaban y cuáles eran los sectores ganadores. Mi oferta de valor tiene que hacer clic con esos sectores. Entonces, ¿qué es lo que yo debo plantearme en este momento? Al principio de la charla dije, no es que vamos a cerrar nuestro negocio, sino que lo vamos a tratar de replantear. Vean, por ejemplo, les comento, y esto es un caso real, no me lo estoy inventando. Nosotros tenemos una emprendedora dentro de nuestro modelo que está incubándose ahorita, y su oferta de valor era un gel nutritivo, un gel que tenía una serie de compuestos de proteínas y de esto y del otro, diseñado especialmente para los corredores, para la gente que corre, ¿no? ¿Para qué? Para que cuando estás corriendo, pues nada más sacas de tu bolsa el gelcito y lo chupas y te vas nutriendo, y no es eso de que estás bebiéndote algo que mucha gente, bueno, yo corro, no, y sí corro, no es que corro las cortinas, corro, ¿verdad? Y cuando corro, justamente un problema es que estás tomando y se te cae todo el agua encima, y en vez de tomar parece que te estás bañando, ¿verdad? Entonces con este gel se solucionaba mucho ese problema. Bueno, la chica me dice ahorita, bueno, Marcos, yo ahorita esto no tiene futuro, o sea, ¿cómo voy a hacer esto si una de las cosas que más se están restringiendo ahorita son las actividades físicas, ¿verdad? Es decir, la salida de la gente, en algunos países sí están diciendo que sí. Por ejemplo, hoy escuchaba que en Francia están diciendo, si usted puede ir a correr si el día está soleado y si hay ciertas circunstancias, ¿verdad? Entonces prácticamente te quitan las ganas, ¿verdad? O sea, si no se cruzan los planetas, no puedes ir a correr. Entonces, ¿qué es lo que piensa la chica? Bueno, transformar su oferta de valor, porque resulta que la fórmula que ella tiene, haciéndole unos muy pequeños ajustes, lo puede transformar en una bebida que ayude a fortalecer el sistema inmunológico de las personas. Y en este momento, algo que tiene mucho sentido dentro de la oferta de valor de los consumidores es cómo estar sano. Recuérdate que el tema de la pandemia, del virus, te afecta, y sobre todo si tienes un sistema inmunológico
hecho papilla. Pero si estás bien, así robusto, pochotón, con un buen sistema inmunológico, no te va a pasar mayor cosa, porque estás protegido. Entonces, miren qué interesante, ella se está moviendo a una oferta de valor, o sea, no está botando por la basura todo lo que había hecho, sino que está con un pequeño ajuste, cambiando su oferta de valor hacia algo que el mercado sí está requiriendo en este momento, que es un producto funcional, que es un producto que va a ayudarle a la gente a mejorar sus condiciones de defensa corporal para enfrentar cualquier virus. Y eso obviamente se le va a vender como pan caliente, ¿no? O sea, la gente lo va a pedir. Y obviamente, probablemente ella no puede ponerlo en una percha, aunque sí se puede poner una percha, pero también puede hacer delivery a través de alguna plataforma, etcétera, etcétera. O sea, lo puede hacer. Otro tema para terminar esto último, en cuanto a la oferta, al cambio de la oferta de valor. A veces el producto no es que está mal, pero como dijimos, hay problemas en la cadena de distribución. Por ejemplo, hablábamos hace un rato de que probablemente ya los moles no sean comunes, ¿verdad? O sea, va a pasar mucho tiempo antes de que se retorne a esas épocas en que era ese cachimbo de gente, ese montón de gente en un mall, ¿no? Y a veces haciendo window shopping, ¿verdad? Sin comprar nada. Bueno, ¿saben qué está haciendo un emprendedor aquí que está en nuestra órbita también, Emprendo, pero él está en Quito? Está haciendo un mall virtual. Ese mall virtual le permite no solamente a él hacer un negocio interesante, sino que le permite a otros emprendedores, y sobre todo a aquellos que están en etapa temprana, poner un establecimiento y en vez de ir a un mall, por ejemplo, aquí en Quito está el Quicentro Norte, que es un mall muy visitado, en vez de tener un local en Quicentro que es impagable, paga $150 al mes o $200 al mes y tienes un espacio virtual en ese mall que igual que un mall común y corriente tiene tráfico, o sea, la gente pasa por ahí, o sea, la gente lo visita. Y al visitarlo, bueno, esta es mi perrita, ¿verdad? No sé si la vieron, ella me acompaña siempre en todas las videoconferencias, entonces ahorita quería salir en la cámara. Pero entonces, igual que la gente camina en un mall corriente, aquí en el mall virtual la gente también va a visitar. Y si es un mall de renombre, la gente puede entrar ahí y puede ver, mira, aquí está el emprendimiento tal que ofrece esto. Y obviamente hay servicios de delivery para hacer que la entrega se haga sin ningún problema. Hay botones de pago, hay todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces, eso es cómo la oferta de valor cambia para que un emprendedor, aunque esté en su etapa temprana, aunque esté en ese valle de la muerte, pueda salir adelante y no diga, aquí morí. Gracias, profesor. Claro. Tenemos una pregunta relacionada al gráfico de ganadores y perdedores, en el cual se ve que la industria de hidrocarburos, oil and gas, está con flechas a ambos lados. Significaría que no gana ni pierde, y en este mismo gráfico, ¿cómo se ubicarían los productos de consumos de lujo? Ok, perfecto. Mira, voy por la última pregunta, los consumos de lujo. Como tú ves, todo lo que es manufactura de no esenciales está dentro de los perdedores. Es decir, que consumo de lujo probablemente va a tener una caída, como dije anteriormente. Por ejemplo, qué sé yo, artículos de vestir o artículos que realmente son muy ostentosos no van a tener una salida. ¿Por qué? Porque la gente está cambiando sus hábitos por el pánico y está restringiéndose y tratando de ir a lo básico. En el caso de lo que tiene que ver con combustibles y hidrocarburos y todo este tipo de cosas, es muy interesante lo que señalan. Obviamente sí va a haber una pérdida porque, bueno, en este momento se está dando una pérdida porque hay una contracción muy fuerte de la economía. Pero ojo, y ahí es donde quiero que pongan mucha atención. Y no lo digo yo, lo dice Harvard Business School. O sea, tamaña referencia, ¿verdad? Miren, aquí va a haber un efecto rebote, chicos. ¿Qué significa efecto rebote? Que cuando se empiecen a liberar un poquito las restricciones, y yo digo que de aquí probablemente al mes de julio o agosto, o tal vez para ser muy pesimista, septiembre, se va a dar un efecto rebote en el sentido de que es como que tú estabas parado y de un momento a otro te sueltan las amarras y te tiras, ¿no?
Entonces, la industria se va a reactivar fuertemente. Y esto no es un invento de Harvard, es algo que se observó a través de un análisis. Ustedes saben que el país que nos lleva más ventaja en todo esto, porque fue el primero que padeció la pandemia y el primero que ya salió de ella, es China. Y entonces ya hay un análisis que se ha hecho de empresas en China que ha incrementado fuertemente después de pocas semanas de haber abierto y retomado la actividad, han aumentado incluso su actividad en un 43% más de lo que tenían en el periodo anterior. Entonces, allí es donde se habla de que probablemente para el tema de la reactivación, de ese efecto rebote que va a haber, nuevamente la industria de los hidrocarburos va a tener un repunte. Va a tener un repunte sobre todo por la parte industrial, ¿verdad? Así que ahí vamos a tener esa situación particular. Y por eso es que tiene flechas a ambos lados. Gracias, profesor. Tenemos una pregunta relacionada justo algo similar a lo que nos explicaba hace un momento de los negocios delivery. Y en las grandes ciudades de Latinoamérica se visualiza un incremento de negocios delivery, así como el desarrollo de este crecimiento por la necesidad de la gente. ¿Cuáles son otros negocios que usted visualiza que pueden desarrollarse en el corto y mediano plazo como nuevos negocios? Sí, bueno, en realidad no es que es como nuevos negocios, porque mira, el delivery ya existía. En realidad, recuerden que Globo, Uber Eats e incluso algunas marcas de consumo masivo ya estaban utilizando el delivery antes porque eso era una tendencia que venía, pero tal vez la curva de crecimiento tenía pendiente positiva, pero no era tan pronunciada. Hoy, ¿qué es lo que pasó? Que hizo así. O sea, se dio un crecimiento exponencial en esos negocios. Entonces, no es que sea un negocio nuevo, ya se estaba dando. Y al final del día, fíjate que yo no veo que hayan como que se vayan a dar negocios nuevos, sino que se van a potencializar cosas que ya se venían visualizando como que podrían ser punta de lanza para un nuevo entorno de negocios, para un nuevo entorno productivo. Y entonces, dentro de esa misma dinámica, yo quiero seguir apuntando, porque todo el mundo lo sabe, ¿verdad? Lo que dije hace un rato, todo lo que tienen que ver con productos de cuidado personal, de aseo, y que pueden de alguna manera ayudar también a salud. Todo lo que son productos nutracéuticos o funcionales. Todo eso tiene ahorita o va a tener una demanda increíble. O sea, antes ese tema era como para un grupúsculo, ¿verdad? Que los veganos, que aquellos que son medio budistas, que aquellos que no sé, que tienen esa idea de que se toman cualquier cosa o se comen cualquier cosa y se pueden morir. No, ahora ya va a ser algo mucho más común. Entonces, ahí hay más oportunidades, porque el sector de los negocios de los productos nutracéuticos y funcionales en realidad no está tan explorado. O sea, hace falta muchísimo por explorar allí. Así que les digo que ese es uno de los negocios más importantes. El tema de e-commerce, que también existía, pero que estaba, digamos, igual como una cosa muy pequeña, ahorita va a escalar fuertemente. Miren lo que les acabo de mencionar del mall virtual, eso va dentro de esa misma línea del e-commerce, ¿no? Pues obviamente todo lo que tiene que ver con la industria de los insumos médicos y servicios médicos. Y cuando hablo de servicios, estoy hablando incluso de cosas muy interesantes. Miren que ahorita una de las cosas que surgieron mucho fuertemente es que esta pandemia afecta a los adultos mayores con mayor incidencia, ¿verdad? O sea, tiene más efecto en ellos. Nosotros tenemos ahorita un emprendimiento y miren, yo les digo, yo no sé si es que ellos son brujos o qué. Lo que les voy a decir es totalmente cierto. Ellos desarrollaron, todos son estudiantes de medicina de acá de la UTPL, y ellos desarrollaron un emprendimiento
que consiste en crear una plataforma con aplicación. ¿Para qué? Para vincular a gente que tiene adultos mayores, pero que por temas de tiempo, de ocupación, no puede atenderlos, y personal entrenado que pueda atender a estos adultos mayores, ¿no? Que generalmente es un gran problema, o sea, es muy difícil encontrar esto, no solamente en Latinoamérica, en Europa. Bueno, en Europa todavía más porque hay mayor cantidad de adultos mayores. Entonces, ellos generaron esta plataforma de esta manera para que se diera esta vinculación. Incluso generaron dentro de su oferta de valor una especie de categorización de la gente que está especializada y entonces tú puedes tener una persona que es junior en cuanto a atención de mayores o puedes tener un senior que sabe más por ejemplo, a inyectar y ciertos cuidados, sobre todo gente que tiene problemas de Alzheimer. No son enfermeros, titulados, sino que tienen una certificación, digamos, más sencilla, pero igual resuelven un problema serio, gravísimo, ¿no? Y eso tiene que ver con servicios médicos, ¿no? Que antes no se preocupaba mucho nadie por eso, y a nuestros viejitos, hay que ser sinceros, y miren, pongámonos la mano en el corazón, a nuestros viejitos, nosotros no los estábamos atendiendo como tenía que atendérseles, ¿no? O sea, nadie se preocupaba por eso. Tuvo que venir esta pandemia a ponerlo en riesgo de muerte para que uno dijera, puchica, de veras que se ocupa atenderlo, porque todos vamos a eso, todos vamos a llegar a eso en ese momento. Entonces, por ese lado es que creo que van a tener que explotar los negocios. El tema de agricultura, miren, yo soy agrónomo de profesión, ustedes saben, economista agrícola, y este sector de la agricultura, no solamente porque estoy hablando ante una gran mayoría de zamoranos, sino porque yo lo llevo eso en el corazón, yo siento que este sector es uno de los que genera mucho negocio. Y miren, hoy por hoy ni siquiera estamos hablando de que tiene que ser un producto con mucho valor agregado. Pueden ser sencillamente productos que se produzcan, eso sí, con una tecnología interesante. Y en agricultura, el otro día estábamos discutiendo en un foro interno acá en Loja, qué podemos hacer en Loja para que se pueda producir más hortalizas y vegetales, porque Loja no tiene un clima muy apropiado para este tipo de cultivos. De hecho, que el mayor consumo se trae de afuera. Entonces, ¿qué se puede hacer? Y caímos en cuenta del tema de la agricultura protegida. Y cuando hablo de agricultura protegida, no estoy hablando de hacer unas inversiones millonarias, ¿no? Con invernaderos de alta tecnología y israelitas o esto o lo otro. O sea, los chicos de Zamorano se acordarán cuando estuvieron en zona 3, ¿verdad? Y estaban allá y había casas mayas, habían túneles para los cultivos y este tipo de cosas que son tecnologías muy sencillas, muy baratas, pero que te incrementan importantemente la productividad. Entonces, tenemos que pensar en la agricultura, pero con ese tipo de tecnología a la mano para ser mucho más productivos, bajar nuestros costos y lograr acometer este mercado que está pidiendo a gritos ahora este abastecimiento. Gracias, profesor. Bueno, estamos sobre tiempo y quería yo preguntarle si tendría la disponibilidad de tiempo para hacerle una o dos preguntas más. ¿Cómo estamos? Con mucho gusto. No hay ningún problema. Estamos en la mejor disposición y yo estoy encantadísimo de estar con ustedes. Muchas gracias. Entonces, bueno, tenemos varias preguntas, pero vamos a seleccionarlas por orden de llegada. Hay una pregunta que dice, quisiera preguntar qué es el factoreo del que se está hablando últimamente. Ok, el factoreo es algo muy sencillo, es un concepto muy sencillo. Tal vez el compañero no estuvo en una de mis clases, ¿verdad? Porque nosotros siempre hablamos de factoring. El factoreo es básicamente un instrumento financiero a través del cual tú llevas tus facturas, tus cuentas por cobrar, lo que te deben tus clientes, que no se han vencido, facturas que no se han vencido, que están en un plazo, porque a veces uno vende a 30 días, a 60 días, a 90 días, etcétera, ¿no? Y uno va con esas facturas a un intermediario financiero debidamente autorizado y ese intermediario financiero analiza la cartera de facturas y sobre la base de ese análisis concluye cuánta plata te puede dar por eso. Es decir, te hace un descuento porque obviamente no te va a dar el 100%,
siempre aplicará un descuento. Ese descuento, ¿de qué va a depender? Va a depender de varios factores. Obviamente va a depender de qué tan buena es la calidad de esos clientes. Porque si tú llevas, por ejemplo, facturas de clientes que todos están en la central de riesgo, pues obviamente tal vez no te va a dar ni $1, ¿verdad? Por esas facturas. Pero si llevas facturas de gente que tiene un buen récord de pagos, pues entonces ahí la cosa cambia sustancialmente, ¿verdad? Entonces, les comento eso, ¿verdad? Que ese sería el factoreo. Y obviamente hay varios tipos, hay varias modalidades de factoreo, ¿verdad? Está el factoreo operativo, está el factoreo financiero. Hay varias cosas ahí que se podrían analizar. No es tampoco una clase de finanzas en ese sentido, pero sí es un instrumento que es muy valioso, porque en el momento en que usted lo que ocupa es plata y sabe que tiene las cuentas, pero todavía no se han vencido, usted debería tratar de ver cómo agiliza la entrada de ese dinero, ¿no? O sea, y muy importante, no estoy hablando de cuentas vencidas. Las cuentas vencidas es un enano de otro cuento. Ahí no aplica el factoreo. Gracias, profe. La siguiente pregunta que nos hacen es, indican, ¿qué pasa con los pequeños agricultores, caficultores y otras pymes que hoy por hoy están empezando a tener una relación comercial internacional, que están haciendo sus primeras exportaciones directas? ¿Qué les espera a este tipo de pymes en el corto plazo? ¿Qué es lo que ellos pueden hacer? Bueno, si son pymes agrícolas, entiendo, ¿verdad? O sea, porque habló del tema de café y de agricultura. O sea, como dije, las pymes agrícolas están en una situación muy favorable en este momento porque las materias primas agrícolas se están cotizando bien en el mercado. ¿A qué me refiero con que se están cotizando bien? Que tienen buenos precios, ¿no? O sea, están elevándose los precios y de hecho incluso hasta les comento que los que manejan muchos juegos de bolsa de valores están metiéndose a invertir, no porque quieran comprar productos agrícolas, sino porque es una inversión que le puede redituar mejor que otras materias primas, ¿verdad? Entonces, ahorita tenemos un panorama interesante que hay que saber aprovecharlo. Hay que saber aprovecharlo, porque el hecho de que estemos en medio de la crisis y el hecho de que la gente esté demandando más productos agrícolas no significa que vamos a abandonar los temas que tienen que ver con la calidad, que tienen que ver con la tecnología aplicada para ofrecer nuestro producto a un costo bastante razonable, ¿no? Y que tienen que ver también con todo el tema de las certificaciones, ¿no? O sea, todo eso sigue. O sea, si yo soy un comprador, un tostador en Alemania que quiero comprar café de Loja en Ecuador, pues voy a aplicar las mismas condiciones de siempre. El hecho de que estemos en pandemia no quiere decir que yo como tostador voy a querer comprar cualquier cafecillo. O sea, va a ser un café que cumpla con ciertos requisitos, ¿no? Que tenga un cierto puntaje de taza. Y eso es lo que va a seguir existiendo. Eso no va a cambiar. Pero obviamente sí va a haber más oportunidad porque se está cotizando mejor el precio de estos productos. Y creo que es importante que consideremos las cosas que hemos hablado en la exposición. Si sos una pyme agrícola, pensá, por más pequeña que seas, cómo puedes a bajo costo meter tecnología que mejore tu productividad y baje tus costos de producción. Y por otro lado, también cómo puedes lograr hacer pools. O sea, yo insisto mucho en esto. A nosotros siempre se nos ha complicado la existencia en el sector agrícola con este tema de la asociatividad. Ha sido difícil, es como nadar contra corriente. Todo el mundo quiere trabajar solito, ¿no? Y siempre la gente piensa que es que cuando se junta con otros va a haber más problemas, etcétera, etcétera. Hoy por hoy es imperativo juntarse, hacer estos pools para no solamente comprar insumos, también pueden ser pools para vender, pueden ser pools para ofrecer una oferta consolidada que abarate los costos de transporte, que son de los más caros, que abarate costos de certificaciones. O sea, es el momento. O sea, si no lo hicimos cuando las cosas estaban, digamos que, normales, pues nos toca hacerlo ahora que las cosas están así del voladero como están ahorita.
Gracias, profesor. Y bueno, ahora tenemos ya una pregunta de cierre que es más relacionada al tema de educación. Nuestro colega pregunta si usted considera que es oportuno invertir en educación en estos momentos. ¿Cuáles son las especialidades que serían hoy por hoy más rentables en el futuro? O es preferible esperar a que baje la incertidumbre para emprender un nuevo proyecto educativo como un MBA? Ok, muy bien. Bueno, yo no sé si ustedes vieron dentro del cuadro de los egipcios, educación estaba dentro de los perdedores. Ustedes lo vieron. ¿Por qué? Porque alguna gente puede pensar que el tema de educación no es algo básico o necesario. Yo creo que se plantean muchos retos, no solamente para la persona que busca una oferta educativa, sino para el que la ofrece. De hecho, les comento, mañana yo voy a participar en un hackathon como parte de la UTPL que está organizando la GIZ acá en Ecuador y está apadrinada por la AEI, que es la Alianza para el Emprendimiento y la Innovación aquí en Ecuador. Y estamos tocando unos 8 temas generales y uno de ellos es justamente educación. Yo voy a participar en el eje de educación y me toca hacer una introducción de los problemas que hay en el tema de educación. Entonces, yo lo que creo es que la oferta educativa, tal como está ahorita en este momento, no va a tener ningún sentido. Entonces, cualquier persona que mire esa oferta educativa, llámese un posgrado, un MBA o lo que sea, bajo el esquema actual, no es atractivo. Yo no voy a gastar plata en eso. Entonces, los que estamos en el negocio de educación, tenemos que ver cómo nos reconvertimos también para que eso sí sea algo atractivo. Entonces, yo mañana voy a hablar de una cosa que en algún momento compartí con algunos de ustedes, no con todos, porque esto fue una epifanía que me vino mucho después, pero es un tema que yo le llamo el paradigma de las horas nalga. Que bueno, hoy es más vigente que nunca. ¿Cuál es el paradigma de las horas nalga? En el caso de educación, que tú pagas por algo que no necesariamente te genera una oferta de valor y te prepara para enfrentar un mercado en cualquiera de las ciencias, ¿no? Entonces, tiene que darse hoy por hoy un nuevo paradigma que contraponga a este de las horas nalga. ¿Y qué es lo que concretamente deberíamos llegar a lograr? Y yo sé que lo que voy a decir es muy volado, es voladísimo, pero eso es lo que tenemos que hacer. Y les juro, yo tenía un dicho en clases que no lo digo porque por respeto a mucha gente que me está escuchando y de repente se puede ofender. No lo voy a decir, pero ustedes se acordarán. Uno que tiene que ver con una chapa, ¿verdad? O sea, les juro que dentro de muy poco tiempo vamos a llegar a eso. Y eso es básicamente que usted como alumno, usted que quiere hacer su MBA, o usted que quiere hacer un pregrado, o usted que quiere hacer un doctorado, usted pueda generar su propia malla académica y pueda decir qué es lo que requiere usted estudiar dentro de ese pregrado o posgrado para ir al mercado que usted ya conoce y que es un mercado que le está exigiendo X, Y o Z cosas. Yo sueño con que, por ejemplo, cuando los chicos que estudian informática entren a un salón de clase, no sea que les vayan a dar el lenguaje de programación que ya nadie usa, pero es el que está en el pensum, porque como los pensum se aprueban cada 5 años, o sea, al final eso no va a tener sentido, ¿no? O sea, yo les digo, realmente si no se da ese cambio, las universidades van a desaparecer. A ver, ¿por qué creen todavía que hay universidades? Hay universidades por una sola razón, porque todavía los empleadores te piden un título. El día de mañana que los empleadores no te pidan un título, se acabaron las universidades. Se los juro por mi mamita santa. Se acabaron las universidades. ¿Por qué? Porque ¿ya para qué? Sí, mira, tú quieres aprender cualquier cosa. Oye, metete en YouTube. Ni siquiera tienes que meterte en Google Scholar, que digamos que es bien sofisticado.
vete a YouTube y ahí aprendes cualquier cosa, ¿no? O sea, obviamente tienes que saber aplicar los filtros adecuados para no creerte todo lo que ponen ahí, pero hay tutoriales de lo que sea, ¿no? Tú puedes aprender cualquier cosa, digamos, de manera autodidacta, ¿no? Entonces, al final, las universidades tenemos que crear esa oferta de valor. Ya Bill Gates lo dijo, miren, y recuerden que Bill Gates es muy famoso ahorita porque supuestamente predijo la pandemia, ¿verdad? Hay algunos capciosos que dicen que es que él estuvo involucrado en la creación de la pandemia, pero bueno, supuestamente él la predijo. Y él también dijo, y lo dijo hace poco, y se ha publicado últimamente mucho en redes, que una de las cosas que dice Bill Gates es que él no cree ya en los títulos para contratar gente, ¿no? Él personalmente en sus empresas están buscando ya el tema de los hard skills y los soft skills, ¿no? Y hacen assessments para ver si la persona que está ahí enfrente realmente sabe o no sabe lo que ocupa la empresa de esa persona, ¿no? Entonces, nosotros como universidades y las escuelas y los colegios también debemos todos evolucionar hacia eso para que la oferta de valor tenga sentido. Si no, la educación va a seguir siendo perdedora en estas situaciones de crisis. Gracias, profe. Bueno, de parte mía, agradecerle por este tiempo extra de preguntas. Le hemos robado 20 minutos adicionales, pero creo que de beneficio para todos los que están conectados. Le paso la palabra a nuestro colega Andrés Realpe, que está en Colombia, para que haga algunas palabras de cierre. Un abrazo fuerte, profesor. Con mucho gusto, hermano. Y Ricardo, muy buenas tardes, muchas gracias. A nombre del grupo de administradores de agronegocios global, queremos darle un agradecimiento por la buena voluntad que ha tenido el conferencista Marcos Vega, quien también fue profesor de la institución por muchos años, y algunos de los estudiantes que estuvimos aquí presentes en la sala. Le deseamos lo mejor y éxitos para proyectos futuros. Muchas gracias. Muchas También gracias. comentarles de que nuestros Creo que te perdimos, Andrés. Le vamos a dar la oportunidad a Gonzalo si nos puede contar qué es lo que viene entonces aquí con estos Smart Webinars, por favor. Sí, y aparte, pues nuestros invitados especiales tendríamos a Rodrigo Bacaro con el tema Lecciones Aprendidas y qué hacer distinto a partir de ahora en adelante. Nuestro colega Sergio Maradía con el tema de economía naranjas y el profesor Esteban Brenes de INCAE Business School, que abordará temas en agro relacionados a estrategia. Todos estos Smart Webinars tendrán pues nuestras próximas publicaciones por medio de los grupos de WhatsApp, tanto del grupo Solen Zamorano en Facebook, y también agradecemos la cooperación de AGAP Internacional y de la carrera de agronegocios, quien nos está colaborando con los logos y la difusión. Todos los participantes esperamos de que tengan una buena tarde. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Andrés. Profe Marcos Vega, ingeniero de ingenieros, muchísimas gracias por todo. Los mejores deseos hasta el Ecuador. Gracias a todos los colegas zamoranos y amigos invitados también que estuvieron presentes acá con nosotros. La invitación es a que estos Smart Webinars pues vayan y lleguen a todos lados. El último Smart Webinar que tuvimos fue un éxito, así como este y todos los que hemos tenido hasta ahorita también. Gracias por su participación y les vamos a hacer llegar el video a todos los que se inscribieron a este Smart Webinar. Esperen el siguiente entonces, que tenemos buenas cosas
por delante. Mandaron saludos, profesor, de todo lado. Muchas gracias, profesor, de distintas partes de Latinoamérica. Me gustaría, antes de que nos vayamos, si me pueden ayudar, si nos pueden ayudar con una encuestita que acabo de publicar ahorita, por favor, en la medida que vamos saliendo. Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo para todos, que pasen una feliz tarde y nos vemos hasta la próxima. Adiós. Muchas gracias a todos. Muchos cariños.